Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a su programa Hablando de Política de Salud. Con nosotros hoy nuestro querido amigo Oscar Reyes, un destacado colega dentro del área de lo que es la medicina interna, la nefrología. Y hoy tenemos temas bastante interesantes. Buenos días, doctor Oscar Reyes. Tanto gusto saludarle a esta altura del mes de enero, pero feliz año nuevo. Sí, estamos en invierno, feliz año nuevo. Sí, que Dios nos dé mucha vida y mucha salud para seguir hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Sí, doctor. Hay algunos cambios en materia de salud. Por ejemplo, a nivel mundial hay ahora mismo, ¿qué dice usted de ese famoso metaneumovirus HMPV? ¿Qué dice usted de ese virus? Porque estaba rotando la mayor parte de los hospitales, sobre todo en el norte de China. ¿Qué piensa usted de esa nueva pandemia? Sí, es muy bueno que la población, en primer lugar, un saludo a todos los amigos televidentes. De este lado, estamos aquí para informarle que el metaneumovirus es una enfermedad que no apareció por primera vez en China. Es una enfermedad viral que se descubrió el virus como tal en el año 2001. ¿Qué pasa con el metaneumovirus? Es un virus que va relacionado a otros virus, como son el virus de la gripe, el virus sincitial respiratorio, y ahora, en los últimos años, va relacionado al coronavirus. Es como va de las manos. Ahora bien, la enfermedad como tal, la Organización Mundial de la Salud informó que la enfermedad en China no hay ningún cambio relacionado a los diferentes casos que se presentan en épocas estacionarias del clima y así sucesivamente. Que las personas tengan claro que el miedo que existe actualmente de que repita la pandemia 2019-2020, que se vaya a programar, estamos fuera de esto. Inclusive, yo he tenido casos en la clínica Abreu de infecciones respiratorias y cuando le mando a hacer la prueba específica han tenido metaneumovirus. Yo he tenido varios casos de metaneumovirus. La enfermedad clínicamente se caracteriza porque el paciente presenta unos síntomas gripales característicos, muy característicos, principalmente congestión nasal. Yo vi recientemente una paciente la semana pasada con el cuadro de congestión nasal, dificultad respiratoria, congestión pulmonar, escalofrío, fiebre, cefalea o dolor de cabeza, malestar general, debilidad general y tos. La tos en un principio era seca y después se tornó una tos expectorativa. Esta paciente, cuando yo le mando a hacer las pruebas, específicamente salió con metaneumovirus. La enfermedad como tal afecta, le hace más daño principalmente a la población de pacientes de menor edad de entre un año por debajo de un año o menos. ¿Qué pasa? Que si el metaneumovirus está relacionado con el sincitial respiratorio, ese virus ataca más a los niños por debajo de un año. Y por lo tanto, aquellos niños que son
atacados por esta enfermedad, pues tienden a tener un cuadro gripal más agresivo que lo usualmente aquellos niños que hacen una gripe sensiblemente. Y si tiene factores de riesgo, como son el asma bronquial, entonces se complica con un cuadro respiratorio severo. Hay que tener en cuenta también que el sincitial respiratorio también existe en aquellos pacientes que sufren de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que son aquellos ancianos o aquellas personas mayores de edad que se han pasado toda la vida fumando, y entonces llega un momento en que sufren de enfermedades obstructivas pulmonares. Doctor, perdone. Yo me imagino que a la población le interesa saber que la mayor parte de los casos, los síntomas son leves, es decir, la mayor parte de los casos pues no pasan de fiebre, tos, malestar general y algunos y congestión nasal. La mayor parte de los casos. Ahora, hay que ver los grupos que son vulnerables, que usted ha dicho realmente, pero lo importante es que la población sepa de que es una gripe normal y que la mayor parte de los casos no son tan complicados. Ahora, es un problema desde el punto de vista de la gestión del sistema de salud, porque podría colapsar, ya que la mayor parte de los hospitales están abarrotados de este tipo de pacientes, aunque sean casos leves. Sí, en China. Pero en Estados Unidos también, porque no solamente en China. Ahora mismo, la enfermedad como tal, hay muchos casos y es más común que aparezca en época de frío en China y en Estados Unidos. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que eso pertenece a la familia de los paramyxovirus, y dentro de los paramyxovirus están todos los virus que hemos mencionado y otros más. La enfermedad como tal, la Organización Mundial de la Salud le ha proporcionado la información a la población mundial de que estamos fuera de lo que es el miedo que tiene el ser humano hoy en día. Sí, claro, porque nosotros los seres humanos tenemos miedo, el temor de que se presente una pandemia como la que acabamos de pasar a suceder en los últimos 4 años atrás. Ahora bien, esta enfermedad como tal tiene un periodo prodrómico. Un periodo prodrómico, o sea, ya después que el paciente adquiere el periodo de incubación, que son de 0 a 5 días, y un periodo prodrómico de 5 a 9 días, esta enfermedad como tal, a menos que los grupos de personas que son vulnerables con otras patologías adquieran la enfermedad, pues es probable que pasa hasta por desapercibido una gripe y más nada. Los grupos de personas que más se complican con esto son personas que tienen patologías respiratorias previas, personas que tienen enfermedades degenerativas crónicas, cáncer, pacientes que tienen enfermedades cardíacas degenerativas, como son la insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que cuando un paciente hace un cuadro gripal agudo y no se trata, los diabéticos también, los diabéticos se deshidratan severamente. Los suyos, los renales también. Sí, entonces se descompensa porque la deshidratación trae otras complicaciones severas. Y entonces, esto es lo que sí puede traer hasta cierto grado de mortalidad, porque dice que hay una mortalidad de un 0.5 a un 2% de los pacientes que con enfermedades mórbidas pueden adquirir esta enfermedad de los paramyxovirus. Sí, doctor. Por ejemplo, la gripe tradicionalmente, la gripe así como gripe, termina siendo cíclica. Sí. Porque realmente una pandemia parecida, por ejemplo, en el siglo pasado, la famosa gripe española se llevó una gran parte de la humanidad. Entre ellos, por ejemplo, personas importantes como eran los hermanos John y Horace Dodge, que realmente fueron
Por ejemplo, ese éxito del Ford T, que ha sido uno de los vehículos más vendidos, realmente el motor del vehículo, de ese vehículo, quien lo fabricaba, eran los hermanos Dodge. Y en ese momento, la pandemia se llevó dos personas tan importantes como ellos. Y imagínense, en el siglo pasado ocurrió una pandemia parecida al COVID, que fue la famosa gripe española. Doctor, esa gripe realmente tomó el nombre, fue por el hecho, es decir, realmente fueron los militares que vinieron después de después de la Primera Guerra Mundial, cuando regresaron de Europa, que llevaron ese virus a Estados Unidos. Y hay que ver que murió mucha gente importante, a saber, es decir, en esa época. Lo mismo ocurrió en este siglo. Doctor, es decir, esas pruebas para la población saber que tiene un metaneumovirus o un paramyxovirus, es decir, ¿cuáles son esas pruebas? ¿Son de acceso a toda la población? ¿Y cuáles son los médicos a los cuales esa población que se ve afectada debe dirigirse? Si es el internista, si es el neumólogo. Es decir, ¿qué considera usted de esas dos preguntas? Si tenemos un paciente que tiene un cuadro respiratorio, que es caracterizado con tos, fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, estornudo, congestión nasal, debilidad general, malestar en el cuerpo, dolor en todo el cuerpo, lo importante es que el paciente se dirija a un médico internista. Por primero debe dirigirse a un médico internista, ir a la consulta, el médico internista lo va a evaluar y entonces le va a enviar a hacer pruebas específicas. Porque hay que hacer el diagnóstico diferencial entre una patología y otra. Porque la influenza H1N1 son patologías parecidas, producidas por virus diferentes, pero son para patologías parecidas. Entonces, también existe lo que se llama el virus del sincitial respiratorio y los paramyxovirus en sí. Ahora, qué bien. Para uno hacer la prueba, tiene que ir a donde el médico y que el médico le indique un panel respiratorio. Hay dos tipos de panel respiratorio. Está el panel respiratorio corto y está el panel respiratorio largo. La distancia entre el bienestar del paciente, la salud del paciente, está entre que padezca la enfermedad y que pueda resolver o solucionar en el momento en que sea necesario. ¿Qué pasa con esto? Estas son pruebas son pruebas especiales que se hacen en los laboratorios reconocidos y ellos la envían fuera del país, hasta donde tengo conocimiento. ¿Qué pasa con esta prueba? Que esta prueba es muy costosa. El 80% de la población que padece la enfermedad no le llega a esta prueba, porque según la situación económica no tiene las condiciones para poder costear esta prueba, y ya que los seguros no la cubren. ¿Cuánto cuesta esta prueba actualmente? Entre el panel respiratorio corto y el panel respiratorio largo está entre 13,000 y 16,000 pesos. Entonces, cuando usted tenga que hacerse una prueba, yo tuve un paciente recientemente que le mandé a hacer el panel respiratorio corto y estaba negativo. Y le digo, no, espérate, vamos a hacerte un panel respiratorio largo. Y cuando le mando a hacer un panel respiratorio largo, entonces le sale positivo para metaneumovirus. Sí, entonces, ¿qué pasa con esto, doctor? Es que el paciente tuvo doble gastos. Entonces tuvo que hacer un esfuerzo, pero muy grande para cubrir, para poder hacer. Sí, claro, cuando uno trata esa enfermedad, entonces por lo regular eso mejora, pero ya uno sabe frente a qué enfermedad está. Y entonces, ¿qué hay con esta situación? La situación con esto es que cuando los pacientes tienen una patología X y nosotros no tenemos un diagnóstico en sí, lo que estamos esperando es que el paciente se complique para tratar las complicaciones. Digo yo, doctor, estaría indicado hacer un panel respiratorio, vamos a suponer, o está indicado en algunos casos específicos o en todos los pacientes que tienen algún proceso gripal. Lo correcto es que si yo tengo un paciente joven
con un cuadro respiratorio y el paciente ya tiene 4, 5 días con la enfermedad y nada de mejorar, con los analgésicos y los medicamentos antigripales comunes, entonces lo correcto es hacerle un panel respiratorio para nosotros saber frente a qué patología estamos, porque realmente aquí en República Dominicana es difícil uno tratar una patología respiratoria con probables complicaciones, porque los medicamentos de tratarlo son muy costosos y no son asequibles a la mayoría de la población. Entonces, eso es lo que pasa con los pacientes que tienen enfermedades respiratorias y otras complicaciones mórbidas adheridas. Bueno, hay que ver la parte de los recursos, es decir, durante la pasada pandemia del COVID, yo observé que en países desarrollados como, vamos a suponer, Holanda, en Suiza, existía aquel sistema de triage que uno no vio aquí en República Dominicana. No, es decir, aquí se trataban los casos que llegaban a los hospitales, pero tú no viste ningún sector de esos corredores de pobreza tener un pequeño, no un hospital, porque lo que utilizan es uno o dos vagones de esos vagones de transporte de mercancía, lo convierten en una pseudo oficina con una carpa y ahí todo el que llegaba tenía acceso a hacerse una prueba. Digo yo, eso lo vi, pero aquí en República Dominicana realmente no se, es decir, con el proceso de vacunación se avanzó bastante, pero en cuanto a cuestión de diagnosticar casos y aislarlos, no se hizo. Y nos dimos cuenta de mucha gente que falleció muchas veces dentro de sus casas sin tener la posibilidad de ser tratado. ¿Qué piensa usted con relación a eso, con relación al Estado, a pesar de que los recursos que tenemos destinados a salud es un 2% del Producto Bruto Interno, cuando el Producto Bruto Interno del país el año pasado era de 113 mil millones de dólares? Hoy en día creo que el presidente habló que llegaría a unos 130 mil millones, es decir, en ese sentido eran 137 mil millones de pesos. Es decir, el presupuesto de salud en este país probablemente es precario en cierto sentido, pero también existe la mala calidad del gasto, la ineficiencia. ¿Por qué? Porque siempre las entidades de salud de nuestro país terminan comprando, no compran directamente, sino a través de intermediarios que entre políticos y lo que llamamos lobistas de la política, que en otros países es un tipo de lobismo positivo, pero acá no. Es decir, aquí son verdaderos saqueadores que se combinan con los políticos para comprar un producto determinado en 10 y vendérselo a 100 al Estado. Eso ha ocurrido siempre. Y también el mismo sistema que tenemos, ese sistema, hay que cambiar la cultura, que sea una cultura más de la educación, del trabajo, porque realmente, ¿qué es lo que pasa? El sistema clientelar asistencialista es un negocio, es el mejor negocio de la pobreza, porque realmente tú ves lo que administran, los recursos del Estado terminan con una condición de vida que es muy difícil ser demostrable desde el punto de vista de la sustentación del trabajo. Ahora, que es muy bueno, es fácil convertir al otro en una mercancía, en un activo, y realmente, ¿qué es lo que te interesa posteriormente? Sacar los beneficios de esa inversión que se ha hecho. Es decir, en vez de liberarlo, lo que ocurre es que lo somete a ser esclavo, puesto que esa persona no está capacitada para producir bienes y servicios. Al contrario, lo que hay que iniciar un proceso de capacitación de tal manera que la persona pueda producir bienes y servicios, generar riqueza, tener autonomía, tener desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y la autorrealización como individuo y como persona. ¿Qué pasa cuando es un individuo ya que es productivo porque produce bienes y servicios? Ese es el mismo quien paga la salud, y entonces esa carga que tiene el Estado, que realmente que es importante, la salud, es cubierta a través de la propia persona. Pero ¿qué ocurre? Seguimos con ese sistema que no es favorable para todos. Creo que en 1988, en una carta pastoral de los obispos, le cuestionaron al expresidente Joaquín Balaguer sobre este sistema, el sistema de las funditas y aquello, y el mismo presidente
le dio razón a los obispos en ese momento, y lo que quiso decir, lo que dijo fue, bueno, no lo vamos a resolver, pero por lo menos es una forma de cómo paliar. Ahora, no es mantener al otro en condiciones de necesidad, no, es ir eliminando de manera progresiva esa necesidad en la medida que vas capacitando, formando, integrando, dándole acceso al crédito de tal manera que las personas sean productivos. Pero el hecho de una persona ser productivo ya es contrario al sistema de este grupo de personas que tradicionalmente no se imponen, se impone más el dinero y no el conocimiento como un instrumento de poder, y un conocimiento que debe estar del lado de algo que es el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos, la preservación de derechos que son fundamentales para que las personas se desarrollen. Ahora, si te robas las oportunidades, es decir, si no le cambias el trasfondo, si no le cambias la desigualdad de oportunidades, van a seguir siendo pobres. Y a eso sumándole lo que son la cantidad de embarazos que tenemos en adolescentes, un 23% de nuestras embarazadas son adolescentes. Y si en estudios que hemos hecho, por ejemplo en maternidad, en un estudio retrospectivo que hicimos en la maternidad San Lorenzo de los Minas, demostramos que el 24.6% de todas las embarazadas eran adolescentes. El 89% de todos esos embarazos fueron embarazos fortuitos. Apenas el 45% habían llegado a nivel intermedio. Son hogares pobres que se forman en embarazos que limitan todas las posibilidades de desarrollo de esa nueva familia que se forma. Son hogares pobres, niños, hijos de hogares de matrimonios disasociados. Entonces hay que buscar la manera de cambiar. Muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar fuera nos hemos dado cuenta que hay que cambiar. Hemos venido con la idea a buscar aquellos iguales que piensan que sí es posible construir un país diferente y hacer una política totalmente diferente, porque lo que hemos tenido no es política, lo que hemos tenido es clientelismo y servilismo voluntario. Eso, a todas luces de ser política, no lo es. El mismo Friedrich Engels lo decía. ¿Qué le parece a usted, doctor, de esta opinión con relación a la situación económica de la gente? En países desarrollados son las personas las que tienen la posibilidad de cubrir la salud. Por ejemplo, y se ha demostrado, hay premios Nobel como Amartya Sen, que demostró que invirtiendo en educación, es decir, si tú capacitas a la persona, ya no tienes que invertir ese 2%, ni ese 4%, un 6% que sería adecuado en la salud, sino lo invierte en educación, de tal manera capacitando, formando, integrando. Hay que cambiar el sistema educativo a nivel de secundaria. Los jovencitos tienen que terminar teniendo capacidad de productividad de bienes y servicios, de tal manera de que se integren en una economía de mercado. Es la única forma de que haya libertad, es decir, que haya libertad de desarrollo, que haya libertad de emprendedurismo. Es la única forma de que la gente vaya mejorando su calidad de vida y ir combatiendo lo que son las grandes desigualdades sociales que tenemos. Es lo que yo pienso. La base de todo muchas veces es la educación. Educas un niño y ese niño después te va a demostrar lo que es el valor de lo que es la libertad. Sí, claro. Es muy importante bastante, porque aquí en República Dominicana, que es donde nos encontramos, no hay política de salud adecuada. No hay, por ejemplo, en Europa, si yo padezco de diabetes, recibo cada cierto tiempo, le mandan a los pacientes informaciones ya por medio digital de lo que es su enfermedad, cómo debe cuidarse de la diabetes, cómo debe ingerir los medicamentos, no debe dejar de tomarse los medicamentos, las complicaciones que pueden venir por la enfermedad de la diabetes y así sucesivamente. En República Dominicana no, eso es imposible. Ahora bien, yo siempre he dicho, doctor, que si en República Dominicana se mueren 100 pacientes, ahora mismo, hoy, el 80% no tiene una causa justa de qué murió ese paciente en ese momento.
se puede hacer el diagnóstico del 20%, y cuidado si menos. Pero hay lo que se llaman las enfermedades que se complican por una causa u otra. Bueno, hay unos que tienen muerte súbita, hay otros que tienen enfermedades cerebrovasculares severas, se mueren, tienen una mortalidad, los infartos agudos del miocardio no tratados. Pero si nos vamos al alcance de la salud, es muy limitado en República Dominicana, porque si usted vamos a suponer que en Dajabón, en Montecristi, vamos a suponer que está más cerca de la capital de Montecristi. Yo recientemente estuve en Montecristi y a las 9 de la noche no había la forma como hacerle un examen de un hemograma a un paciente a las 9 de la noche. Entonces imagínese usted que haya que hacerle un diagnóstico de un paramyxovirus por un panel respiratorio. Eso es que me envía lo mínimo a Santiago. O sea, de Santiago para allá es tierra de nadie en cuanto a la salud. Sí, no, realmente sí. Realmente es mucho lo que tenemos a mejorar. Hay que ver, usted habló, por ejemplo, en Europa, acá, quien tiene un médico de familia. Aquí el sistema de atención primaria es un poco deficiente. Entonces hay que ver eso. Es decir, ellos tienen un sistema de salud que es obligatorio, es el mismo sistema de salud para todo, para el que más puede. Aquí hay muchas personas que se mueren siendo quizás gente de clase humilde, clase pobre, y no se sabe cuál es la causa. Aquí hay personas que se mueren por falta de aspirina. Sí, oiga, claro, sí, una aspirina salva vidas. Sí, no es verdad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo la gentileza, doctor Oscar, que usted haya venido a acompañarnos hoy, agradeciendo la cortesía, la gentileza de que ustedes nos hayan recibido en sus casas. Será hasta una próxima entrega y que Dios les siga bendiciendo abundantemente, y no perdemos la esperanza de que podamos construir un futuro diferente para este país, de que hay una clase que tiene las cosas un poco controladas, pero por el bien de todos vamos a establecer los mismos partidos políticos que establezcan sistema en base a una meritocracia. La meritocracia es la única forma de generar igualdad y democracia. Todos nos sentimos contentos de que las personas más brillantes sean los que dirijan. Es como cuando usted va a ver una conferencia y usted sabe que ese compañero suyo tiene todas las mejores condiciones. Usted se siente de que está bien representado porque sabe que es lo que se han elegido los mejores. Nada, será otra entrega y que Dios le siga bendiciendo abundantemente.